pasada, el ejercicio 7, donde teníamos el caso de un empresario, Martín, ¿sí?, que quería invertir para la temporada alta de nieve en una barredora o en una cuchilla, ¿sí? Y en la primera parte del planteo a mí me decía que las nevadas podían ser de 3 formas: severas, moderadas o escasas, ¿sí? Y yo tenía resultados asociados a estas situaciones, dependiendo si yo estaba trabajando con cuchillas o estaba trabajando con barredoras. Además de eso, yo tenía la probabilidad de ocurrencia. Entonces yo podía armar el primer árbol, ¿sí? Que es el árbol que les mostró Alicia la clase pasada, ¿sí? Yo solamente les voy a mostrar porque más adelante lo vamos a tomar a este árbol y lo vamos a incorporar en otro lado, ¿sí? Entonces, nosotros decíamos, dos alternativas, ¿sí? Comprar una barredora o trabajar con una cuchilla. Y en este caso, ¿sí?, se podía dar de que las nevadas sean severas, ¿sí?, sean moderadas o sean ligeras. Y que la probabilidad de ocurrencia estaba asociada a estos eventos era del 0,40 para severas, 0,30 para moderadas, y ligeras no me decía cuánto iba a ser, pero como yo sé que la suma de las probabilidades siempre me va a dar 1, yo lo puedo resolver, ¿sí? Y tengo los resultados asociados si yo hubiese invertido en una barredora. 7.000 en el caso de que se den nevadas severas, 2.000 moderada y ligera, yo hubiese perdido 9.000 pesos. Si yo hubiese ido por la alternativa de Profe, comprar, disculpe, me escucho muy cortado. No sé si soy yo nomás o todos. no sé, chicos, ¿ustedes todos me escuchan cortado? Sí, se escucha un poco raro, medio cortado. Denme 2 segundos, por favor. Bien, ¿ahora me escuchan mejor? Díganme que sí, por favor. Sí, profe. Genial. Mi teléfono estaba haciendo interferencia con el micrófono. Bueno, les voy a volver a compartir. Y nosotros estábamos trabajando, ¿sí?, en dos alternativas. Habíamos dicho que podían darse severas, moderadas o ligeras, y que las probabilidades de ocurrencia asociadas a estos eventos eran estas, ¿sí? Y los resultados asociados hasta ahí fue antes de cortar. Bien. Para cuchilla, nosotros íbamos a tener los mismos estados de la naturaleza, severa, moderada y ligera, y las mismas probabilidades de ocurrencia asociadas, pero íbamos a tener menores ingresos, ¿sí? En el caso de severa, 3.500, en el caso de moderada, 1.000, y en el caso de ligera íbamos a tener una pérdida de 1.500. ¿Cómo íbamos a resolver este árbol? Íbamos a calcular el valor esperado justamente de cada una de las alternativas, y vamos a ver que en el caso de barredora, ¿sí?, si yo hago el valor esperado, voy a tener un valor esperado de 700 pesos. Mientras que si yo hago el valor esperado de cuchilla, voy a tener un valor esperado de 2.500 pesos. Una vez que yo calculé los valores esperados, puedo compararlos y ver qué alternativa de decisión voy a tomar o por cuál alternativa voy a seguir. Y esto me permite podar la rama por la cual yo considero que no es viable. Vamos a acomodar los datos, ¿sí?
¿Y cuál va a ser la recomendación? Fíjense que ahí me faltó podar la rama, pero si yo hubiese podado, tendría que haber podado la barredora, ¿sí? ¿Por qué? Porque me representa un menor valor esperado. Y opto por invertir en la cuchilla porque yo espero que sea más rentable invertir en la cuchilla, ¿sí? Bien, esto era lo que habíamos dado con Alicia la clase pasada, en el árbol que ella les mostró que no tenía los grafiquitos, ¿sí? Esto es para que a ustedes le quede nomás con la simbología correcta. Bien, después teníamos las probabilidades a priori, que eran las que estábamos trabajando hace un rato, y después en el planteo nos decía que nosotros teníamos información adicional que nos permitía estimar de una mejor manera cómo se podría llegar a dar mayo. Se podría llegar a dar un mayo extraordinariamente frío, cómo se podría dar un mayo no extraordinariamente frío, pero necesariamente nosotros tenemos que esperar a que esta información llegue, digamos. ¿Qué voy a tener en cuenta? Esto Alicia lo explicó bastante bien, así que yo lo voy a pasar bastante rápido, pero tengo que tener dos cosas en cuenta. Que para mayo extraordinariamente frío, la probabilidad posteriori a mí me va a dar 1, ¿sí? Igual caso, para mayo no extraordinariamente frío, la probabilidad posteriori a mí me da 1. Pero otra cosa importante es qué pasa con la probabilidad conjunta. En el caso de la probabilidad conjunta, fíjense que en mayo extraordinariamente frío es 0.195, mientras que en el caso de mayo no extraordinariamente frío es 0.85, ¿sí? Y esto es, la sumatoria de las probabilidades conjuntas a mí siempre me va a dar 1, ¿sí? Bien. Ahora, con toda esta información que nosotros tenemos, podemos construir nuevamente el árbol. ¿Cómo vamos a ir avanzando para la construcción del árbol? Vamos a partir de un cuadradito, ¿sí? Que representa mi alternativa, y yo voy a tener que, puedo esperar a la información de mayo o puedo no esperar a la información de mayo. Si yo espero a la información de mayo, puede que se dé un mayo extraordinariamente frío. ¿Cómo puede que se dé un mayo no extraordinariamente frío que va a depender del informe? Bien, si se da un mayo extraordinariamente frío, yo voy a tener que puedo optar por comprar una cuchilla o por comprar una barredora. Y en el caso de que yo compre la cuchilla, me va a salir un estado de la naturaleza que va a ser, que puede ser severa, que puede ser moderada o puede ser ligera. Ahora bien, si yo voy por barredora, puede ser severa, moderada o ligera. Y los resultados van a ser 3.500, 1.000 y menos 1.500 en el caso de la cuchilla, y en el caso de la barredora van a ser 7.000, 2.000 y menos 9.000. Bien. Hasta ahí estamos más o menos cómo se va construyendo. ¿Cómo voy a trabajar con las probabilidades? En este punto yo puedo usar, en la parte final del árbol, fíjense que yo voy a utilizar las probabilidades a posteriori. Pero yo estoy trabajando, y esto tengan en cuenta, yo estoy trabajando en la rama de esperar a la información de mayo. Entonces, si yo compro una cuchilla, voy a tener una probabilidad asociada de 0.615, una moderada de 0.308 y una ligera de 0.077. Que si yo sumo las tres me va a dar 1. Mientras que si yo estoy comprando una barredora y trabajo con mayo extraordinariamente frío, voy a tener 0.615, 0.308 y 0.077.
Ahora vamos a trabajar con mayo no extraordinariamente frío. También puedo optar por trabajar con una cuchilla o con una barredora. En el caso de que se dé cuchilla o barredora, en cuchilla voy a tener severa, moderada o ligera. Y lo mismo va a pasar para las barredoras, ¿sí? Voy a tener severa, moderada o ligera. ¿Qué cambia acá? Fíjense que los resultados con los que yo estoy trabajando van a ser los mismos, ¿sí? Pero lo que va a cambiar va a ser la probabilidad asociada a mayo. Fíjense que va a dar punto 348, que es la probabilidad a posteriori de mayo no extraordinariamente frío para una nevada severa. Mientras que para moderada va a ser punto 298, para ligera punto 354. Y estas probabilidades, como yo estoy trabajando todavía con mayo no extraordinariamente frío, se van a replicar para el caso de la barredora. Severa, punto 384, moderada, punto 298 y ligera, punto 354. Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a trabajar con ramas porque el árbol es bastante largo y vamos a calcular los valores esperados. Para mayo extraordinariamente frío, el valor esperado va a ser de cuchilla justamente 3.500 por la probabilidad posteriori de que se dé una nevada severa, que va a ser 0.615, más 1.000, que es el resultado asociado a una nevada moderada con su probabilidad de ocurrencia, 0.308, más menos 1.000, que va a ser la pérdida asociada si se da una nevada ligera y yo hubiese adquirido una cuchilla, por la probabilidad posteriori, que es 0.077. Esto me da un valor esperado de 2.346. Ahora, para la barredora yo voy a hacer lo mismo. Y el valor esperado asociado a la barredora va a ser 4.230,77. Bien. ¿Qué hago? Acomodo primero la información. Acuérdense que los resultados de los valores esperados pueden estar debajo del redondito o al lado del redondito o dentro del mismo. No hay problema. ¿Y qué decido para mayo extraordinariamente frío? O lo seguimos trabajando, no importa. Después vamos a cortar las ramas. Si yo tengo mayo no extraordinariamente frío, voy a tener también cuchillas y barredoras. Voy a calcular los valores esperados asociados a un mayo no extraordinariamente frío para cuchilla, me va a dar 9,48, mientras que si yo hubiese optado por barredora me va a dar menos 155, una pérdida de 155 pesos. Ahora sí, que yo tengo todos los resultados, yo puedo empezar a podar aquellas ramas por las cuales no es viable seguir. Cuchilla corto, ¿por qué? Porque para mayo extraordinariamente frío, barredora a mí me representa un mejor valor esperado. Entonces selecciono mayo extraordinariamente frío, barredora. Para mayo no extraordinariamente frío, voy a cortar la rama que me da pérdida y voy a optar por cuchilla, con un valor esperado de 9,48. ¿Qué pasa acá o cómo yo puedo decidir por qué vía de acción sigo? ¿Qué voy a tener que tener en cuenta? Acá entra en juego la probabilidad conjunta, ¿sí? Acuérdense, la probabilidad conjunta daba 1 y era, por una parte, la probabilidad de que mayo sea extraordinariamente frío y por otra, la probabilidad de que mayo no sea extraordinariamente frío. Nuevamente, voy a tener que calcular el valor esperado. Este valor esperado a mí me da 1.617,50. ¿Contra qué lo comparo? Si yo tengo en un primer momento que yo armé un árbol de decisión
sin haber esperado la información de mayo y yo tomé una decisión, que es el primer caso, digamos, el primer árbol que yo les mostré hace un ratito, ¿Con puedo los seguir, 1250? ¿cómo? ¿Con los 1250 cuando elegimos la Con los, cuchilla? con los 1250. Pero fíjense que el árbol se va haciendo más grande. Yo le puse sí en la próxima diapositiva porque no me quedaba chico. Bueno, ¿cómo vamos a terminar este árbol? Este árbol lo vamos a terminar integrando los dos árboles que yo fui armando. Fíjense que en la primera parte, en la rama de arriba, tengo esperar información de mayo y yo ya tengo todo calculado, los valores esperados, y ahora tengo no esperar información de mayo, voy a optar por cuchilla o barredora, y voy a tener las probabilidades de ocurrencia asociadas a las nevadas, sea severa, moderada o ligera, y los resultados para las dos alternativas. Vamos a volver a calcular los valores esperados. Fíjense que es justamente el árbol inicial, porque yo cuando construí ese árbol no tenía la información adicional de mayo. Corto la rama que no me conviene, 1250, y ¿con qué me quedo? Con 1617,50, que es el valor esperado asociado a esperar la información de mayo y ver si el informe es extremadamente frío o no extremadamente frío. Más o menos se va entendiendo el planteo. Vieron que es bastante más complejo este árbol que los anteriores. Sí, profe. Bien. Genial. Profe, dice una compañera si lo puede admitir. ¿Sí? Gracias, disculpen, pero cuando Ali no está no los puedo admitir al mismo tiempo. Si yo estoy presentando no los puedo admitir porque me sacan de la presentación. Ahora bien, la clase pasada nosotros habíamos trabajado o nos habían comentado uno de los chicos que estuvo viendo el ejercicio 8C y que le costaba interpretar todos los valores, todas las probabilidades que daba el planteo y que no sabían cómo armar el árbol. ¿Sí? Y yo les había comentado también que hay casos particulares en que nosotros, digamos, cuando los evaluamos, pedimos que armen el árbol, pero ya les damos las probabilidades conjuntas y las probabilidades a posteriori. Es decir, no le pedimos que hagan todo el cálculo del ejercicio 7, sino que directamente apliquen las probabilidades. Y este ejercicio justamente es uno de esos casos. Vamos a leer el planteo y yo les voy a pasar la solución, o sea, les voy a presentar la solución y después cuando termine la clase se las paso. Bien. Dice, ejercicio 8C. Denme un ratito que lo encuentre. Ahí estamos. Práctica en la elaboración de árbol de decisión y toma decisión según el criterio del valor esperado. Dice, una fábrica está avaluada en 150 millones. La fábrica desea incorporar un nuevo producto al mercado y existen 3 estrategias para incorporar este nuevo producto. Como alternativa 1, yo tengo que hacer un estudio de mercado del producto de forma de determinar si se introduce o no al mercado. ¿Qué datos tengo hasta acá? Que mi empresa vale 150 millones hoy, antes de hacer todo lo que estoy por hacer. Otra cosa, hago el estudio y puedo o no incorporar el producto al mercado. Después dice, introducir inmediatamente el producto al mercado sin estudio previo. Y después, no lanzar inmediatamente el producto al mercado sin estudio. O sea, que yo puedo
hacer el estudio, puedo no hacer el estudio, y si hago el estudio, puedo incorporar el producto al mercado o puedo no incorporar el producto al mercado. Y si no hago el estudio, puedo incorporar el producto al mercado o no incorporar el producto al mercado. Dice, además, en ausencia del estudio de mercado, la fábrica estima que el producto tiene un 55% de posibilidades de ser exitoso y un 45% de probabilidades de fracasar. Si el producto es exitoso, la fábrica aumentará en 300 millones su valor. Si el producto fracasa, se devaluará en 100 millones. ¿Sí? Aparte de eso, me dice, el estudio de mercado vale 30 millones de pesos, o 30 millones. El estudio predice que existe una probabilidad de que el producto sea exitoso del 60%. Si el estudio de mercado determina que el producto será exitoso, existe un 85% de posibilidades de que efectivamente lo sea. Si el estudio de mercado determina que el producto será un fracaso, existe solo un 10% de posibilidades de que el producto sea exitoso. Si la empresa no desea correr riesgo, desea maximizar el valor esperado de la empresa. Para cuando yo llegué a la última palabra, ya tengo una mezcolanza bastante importante, por lo cual lo que yo recomiendo y suelo hacer cuando hago este tipo de ejercicios es ir armando qué me va a ir dando por párrafo que yo voy estudiando. ¿Sí? Eso uno lo agarra con la práctica, a algunas personas les sirve, a algunas no. Depende de cómo estemos acostumbrados a estudiar más que nada. Bien, tenemos mucha información y vamos a tratar de ver qué sale con toda esa información, ¿sí? Bien, entonces, mi fábrica valuada en 150 millones. Si hago el estudio, ¿puedo introducir o no al mercado? Puedo introducir al mercado sin estudio y puedo no lanzar inmediatamente sin estudio. Sin estudio, la probabilidad de ocurrencia, 55%, probabilidad de fracaso, disculpen. Sin el estudio, la probabilidad de éxito es del 55%, mientras que la probabilidad del fracaso es del 45%. Ahora, ¿dónde creen ustedes que voy a poner ese 55% y ese 45%? Si yo tengo que armar el árbol. En la alternativa 2 y alternativa 3. Exactamente. Yo voy a tener sin estudio la probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso. Asociado a 55 y 45. Dice, si el producto es exitoso, aumenta el valor de la empresa en 300 millones. Ojo, eso hay que tener en cuenta. Si el producto fracasa, se devalúa en 100.000 o 100 millones. 100 millones. ¿Qué es otra cosa que yo tengo que tener en cuenta? El costo del estudio. ¿En qué ramas? En las ramas que estoy trabajando con el estudio realizado. ¿Sí? ¿Qué suele pasar? Restan en una rama y en otra rama no, o restan en todas las ramas cuando no tienen que hacerlo. Bien, probabilidad del estudio exitoso, 60. Entonces, yo sé que la probabilidad de que mi estudio fracase va a ser 1 menos 0,60 y voy a tener la probabilidad de estudio y fracaso del 0,40. Si el estudio es exitoso, existe la probabilidad de éxito del 85%. Entonces, si el estudio fracasa, va a ser del 0,15. ¿Sí? Ahí donde estamos parados. ¿Qué es 0,60 y qué es 0,40? ¿Serían las probabilidades a priori, profe? No, la probabilidad a priori es 0,55 y 0,45.
porque ahí yo no tengo información adicional. La condicional, profe. Esta va a ser, en verdad va a ser la conjunta ya directamente. Acuérdense que yo les dije que hay casos en que nosotros directamente le damos la información, sin necesidad de que ustedes calculen nada. 0,60 y 0,40 va a ser la probabilidad de fracase o sea exitoso el estudio, que es la conjunta. Es como decir, mayo puede ser extraordinariamente frío o mayo puede ser no extraordinariamente frío. ¿Se acuerdan hace un ratito? Bien. Si es exitoso, existe probabilidad de 0,85 de éxito, entonces yo voy a tener una probabilidad de fracaso de 0,15. ¿Qué va a ser 0,85 y 0,15? ¿Qué me va a representar? Me va a representar mi probabilidad a posteriori, ¿sí? Que es la que yo voy a usar en los extremos de la rama. Y si fracasa, existe una probabilidad de 10% de éxito. Entonces, si el estudio fracasa, yo puedo igual ser exitoso con una probabilidad del 10%. Pero puedo fracasar, habiendo fracasado el estudio, en un 90%. Ahí está un poquito más ordenada, no implica que no siga siendo confusa. ¿Sí? Bien. Vamos a ver qué sale de acá. Vamos a partir del rectangulito, como siempre, y vamos a tener la posibilidad de hacer el estudio o la posibilidad de no hacer el estudio. Si yo hago el estudio, voy a tener que, puedo ser exitoso o puedo fracasar, ¿sí? Si yo soy exitoso o yo fracaso, en el caso de ser exitoso, puedo igual no introducir el producto al mercado o puedo introducir el producto al mercado. Ahora, si el estudio fracasa, puedo no introducir al mercado y puedo introducir al mercado. Estas son las vías de acción que yo tengo. Ahora bien, si soy exitoso y no introduzco al mercado, ¿qué pasa? Yo hice el estudio, ¿sí? Yo incurrí en el costo. Yo gasté 30 millones. Mi empresa, al momento anterior de hacer el estudio, valía 150 millones. 150 millones. Un costo en investigación de 30 millones. Y yo no introducí nada al mercado. O sea que yo no generé nada, ningún ingreso, ningún beneficio. Entonces, si yo hago el estudio, por más que el estudio me dé exitoso, yo no introduzco nada al mercado, yo no genero beneficios, pero incurro en costos. Por lo cual, yo lo tengo que considerar. Mi empresa, ¿cuánto va a pasar a valer? Va a pasar a valer el valor de la empresa en el momento cero menos el costo del estudio. ¿Sí? Y eso va a ser un total de 120. Ahora bien, si es exitoso y yo decidí introducir al mercado, se puede dar que realmente la introducción al mercado sea exitosa como sea un fracaso. Bien. Si es exitoso, yo voy a tener que, según el planteo, mi empresa va a aumentar en 300 millones, ¿sí? El valor de mi organización por haber introducido un producto que realmente fue bueno y me permitió a mí aumentar el valor. Entonces, ¿qué tengo que seguir teniendo en cuenta? Mi empresa hoy vale 150, menos el costo asociado a hacer el estudio, más el beneficio asociado a haberse dado que yo hice el estudio, fue exitoso, opté por introducir al mercado y se dio una incorporación al mercado del producto exitosa. ¿Sí? Y esto me va a dar un valor de la empresa
de 420. Fíjense que nosotros todavía estamos calculando resultados, nosotros todavía no estamos calculando valor esperado. Nosotros lo único que estamos pretendiendo determinar hasta el momento es cuánto va a valer mi empresa, dependiendo en qué rama yo esté. Ahora bien, si fracasa, ¿sí? Yo voy a tener los 150 que vale mi empresa hoy, menos los 30, que son los 30 que yo incurrí para poder hacer el estudio, menos los 100 por haber fracasado en esa introducción del nuevo producto. ¿Cuánto va a pasar a valer mi empresa? Va a pasar a valer 20. Yo hice el estudio, fue exitoso el estudio, introducí el producto al mercado, pero mi producto fracasó en el mercado. Y eso a mí me hace perder beneficios o perder casi todo el valor de la empresa por haber fracasado. ¿Vamos yendo hasta ahí? ¿Se entiende más o menos? Este es uno de los más difíciles. Si entienden este, salen todos bien. ¿Más o menos va? Más o Me da menos. miedo que ninguno me conteste. Sí, profe. Más o menos vamos, profe. Bien, bien. Yo no sé, ¿ustedes rinden alguna otra materia antes que la nuestra? Impuestos 2, profe. Yo no sé por qué, pero siempre le dan más importancia a las otras materias y gestión de empresa queda como colgadita, la pobre. Bueno, No, profe, no es así. Estamos colgados en todas. Bueno, yo por lo menos. bueno, vamos a seguir a ver qué nos sale. Seguimos habiendo hecho el estudio. Yo hice el estudio y fracasó con una probabilidad de que fracase del 40%, ¿sí? Yo no introducí el producto al mercado, sé que alguien entró, pero no lo voy a admitir hasta que no termine. Voy a tener los 120, ¿sí? Que venía de haber hecho el estudio y no haber incorporado nada al mercado. Digamos. ¿Qué pasa si yo introduzco al mercado? Nosotros decíamos que teníamos una probabilidad de éxito del 10% y por defecto nosotros podíamos sacar la probabilidad de fracaso, que era del 90%, ¿sí? Bien. Si yo soy exitoso, vuelvo a tener un beneficio o un aumento en el valor de mi organización de 420. Ahora, si yo no soy exitoso y yo fracaso, voy a tener un valor de mi empresa en 20. Bien. Ahora, ¿qué más? ¿Cómo seguimos? ¿Qué pasa si yo no hago el estudio? Si yo no hago el estudio, puedo también introducir al mercado. ¿Cómo puedo no introducir al mercado donde yo voy a tener el valor de la empresa en 150? No varía nada porque yo no incurrí en costos de estudio, pero tampoco di ningún producto nuevo, no incorporé nada al mercado, pero no corrí ningún riesgo. Y decir, bueno, no importa, no tengo el estudio, introduzco igual mi producto al mercado. Bien. ¿Qué posibilidades voy a tener? Voy a tener la posibilidad de que sea exitoso, ¿sí? 0,55 y fracaso 0,45. Si es exitoso y yo no hice el estudio, no voy a incurrir en el costo del estudio. Entonces voy a tener 150, que es el valor original de la empresa, más lo que va a aumentar. Y esto me va a dar un total de 450. Bien, si yo fracaso, voy a ir incurriendo en una pérdida menor porque yo los gastos en el estudio no incurrí. Entonces va a ser el valor de la empresa menos el costo de haber fracasado, que me iba a hacer disminuir el valor de mi organización en 100 millones. Hasta ahí tenemos armado el árbol, ¿sí? ¿Cuántos puntos son en el parcial? Esto va a depender de si son promocionales o son comunes, ¿sí? Pero si no me equivoco, en el promocional son de 10 a 12 puntos
y en el común son de 12 a 15. Es mucho para un ejercicio que vale 30 puntos, casi 25. Bien. ¿Cómo seguimos? Vamos a calcular el valor esperado. Y vamos a ir. Si yo no hago el estudio, introduzco el producto al mercado, tengo una probabilidad de éxito del 55% y tengo una probabilidad de fracaso del 45%. Esto a mí me va a dar un valor esperado de 270. ¿Sí? Bien. Lo acomodé dentro de introducir el producto al mercado y ahora voy a seguir calculando valores esperados. Voy a la rama de hacer el estudio. Si hago el estudio y fracasa, y yo introducí el producto al mercado, voy a tener un valor esperado de 60. ¿Cómo va a surgir ese valor esperado de 60? Va a ser la probabilidad de éxito, o sea, 0,10, por el beneficio asociado de que sea exitoso, que es 420, más la probabilidad de fracaso por el valor que tendría mi organización si yo fracaso habiendo introducido el producto al mercado y el estudio haya fracasado, que es 20. Y eso me va a dar un valor esperado de 60. Bien, acomodo el valor esperado. Ahora, hago el estudio, es exitoso e introduzco el producto al mercado. Trabajamos con la parte verdecita. Por eso yo les pongo todos colores para que ustedes no se pierdan o se pierdan lo menos posible cuando resolvemos y cuando estudien. Entonces, hacer el estudio es exitoso, introduje el producto al mercado y tengo que mi valor esperado asociado a haber introducido el producto al mercado va a ser 0,85, que es la probabilidad de que sea exitoso, por el beneficio asociado, 420, más la probabilidad de fracaso por los 20 que va a valer mi organización si yo fracaso en este punto. Esto me da un valor esperado de 360, ¿sí? Bien. Acomode de nuevo el valor esperado. ¿Cómo sigo? Voy a ver. ¿Qué voy haciendo? Voy podando, ¿sí? Ustedes pueden trabajar de dos formas. Pueden trabajar en una rama primero, calcular los valores esperados, podar y llegar a un punto de decir, bueno, hasta acá pude llegar, sigo por la otra rama, o ir armando como yo fui armando esto. Bien, si yo no hago el estudio, tengo no introducir al mercado, mi empresa vale 150. Si yo no hago el estudio e introduje el producto al mercado, mi valor esperado es 270. Entre 270 y 150, ¿por cuál voy? Acuérdense que nosotros lo que estábamos tratando de hacer es maximizar el valor de la organización, ¿sí? Entonces voy por el valor esperado que a mí me represente mayor beneficio, que van a ser los 270. Y ahora voy por hacer el estudio y si fracaso. Bien. Si fracaso, puedo no introducir al mercado y mi empresa vale 120. Ahora, si yo introduje al mercado, mi valor esperado, el valor esperado de mi organización va a ser de 60. Entonces, ¿qué hago? Voy a cortar la rama que a mí me represente menor valor esperado. Y me va a quedar como, si yo hice el estudio y fracasé, tengo valor de la organización 120. Ahora, ¿qué pasa si yo hice el estudio y fue exitoso? ¿Qué comparo? ¿Qué comparo y contra qué comparo? Voy a decir, bueno, hice el estudio, fue exitoso, voy a comparar. ¿Introducir el producto al mercado o no introducir el producto al mercado? Si yo no lo hubiese introducido, mi empresa vale 120, mientras que si yo introduje el producto al mercado, mi empresa vale 360. ¿Sí? Corto la que a mí no me conviene. Bien,
no introducir al mercado. Me quedo con valor esperado 360. Y ahí, ¿cómo comparo? De nuevo con la probabilidad. De nuevo con la probabilidad, exactamente. ¿Qué voy a hacer? Voy a calcular justamente el valor esperado. Y a mí el valor esperado con la probabilidad conjunta, ¿sí?, por haber hecho el estudio, me da 264. Y ahí esos 264, ¿contra qué comparo? Contra 270. Contra los 270 de no haber hecho el estudio. ¿Sí? ¿Ves? Hago no. ¿Ven? Corto la rama que a mí no me conviene y disculpen, voy a terminar seleccionando o voy a terminar optando por no hacer el estudio. ¿Por qué? Porque el valor esperado a mí me representa mayor beneficio. Más o menos, ¿se entendió? Sí, profe. Genial. ¿Alguna duda al respecto? Miren que este ejercicio es, o sea, este tema es muy común que entre, ¿sí? No es, si yo les digo que es muy común que entre, estudienlo, ¿sí? Denle mucha importancia porque es muy fácil perderse. Díganme cualquier consulta que tengan. Lo difícil es saber cómo encarar. Lo difícil es saber cómo encarar, primero, qué es una alternativa y qué es un estado de la naturaleza. Alternativa, yo controlo. Estado de la naturaleza, yo no controlo. ¿Sí? Después, ¿qué probabilidades están asociadas a cada suceso? Fíjense que en este ejercicio, y creo que los pierde más el hecho de no tener que calcular las probabilidades a posteriori. Porque en este ejercicio ya les dio todas las probabilidades, lo único que a ustedes les pidió es que construyan. Profe, ahí, ¿cómo nos damos cuenta que son probabilidades posteriori? Porque nosotros tenemos una información adicional que nos aumenta, que nos da otra probabilidad. Sí, siempre vas a tener un estudio, un análisis. Generalmente la palabra más común que aparece en el planteo es un nuevo estudio para ver qué me conviene más. Claro, porque es como Pero que si vos tenés más de 2 probabilidades, ahí ya empezás a desconfiar. claro, nosotros primero tenemos una probabilidad para cada uno de los estados de la naturaleza, Sí. ¿no es cierto? Ahí después nos están, bueno, tenemos una información adicional que en base a los estados de la naturaleza, con esa información adicional tenemos otras probabilidades. Esa sería a posteriori. Sí. Y la conjunta, cuando sumamos la a priori. Y la conjunta siempre va a ser, dado hecho el estudio o el análisis adicional o la información adicional que vos tuviste, se da esto o se da lo otro. ¿Sí? Ajá. No sé qué tal. Y el árbol lo sacamos en base a esa decisión, ¿no es cierto? Exactamente. Profe, le pregunto, ¿Sí? cuando dábamos con la información adicional, normalmente volvíamos a tener otro estado de naturaleza y por eso después sacamos la probabilidad conjunta y la posterior. En este caso, vuelve a ser el estado de naturaleza exitoso y fracaso, o sea, 2 veces. En verdad lo que cambia no es el estado de la naturaleza, es la probabilidad de que se dé ese estado de la naturaleza. Porque vos fíjate que en el ejercicio 7 de mayo extraordinariamente frío, o mayo no extraordinariamente frío, eso es el dato adicional. Ajá. Pero si mayo se dio frío, va a ser severa, ligeras o moderadas. Los 3 estados de la naturaleza originales se están manteniendo. Ajá. Y en este caso, en lugar de mayo, no es extraordinariamente frío.
y mayor sentido, ¿cuál? El éxito o el fracaso del estudio. No de la introducción del producto al mercado. Fíjate que ahí tiende a confundirse porque son términos muy similares lo que utiliza para dos cosas distintas. Claro, claro, ahí sí. ¿Alguna otra cosa, chicos? ¿Nada? Bueno, yo les voy a pasar las dos filminas que tengo, que dimos hoy. Vamos a dar por finalizada la clase acá, ¿sí? Estamos bien de tiempo, acuérdense, estamos bien en el dictado. No lo tengo armado al 7C, pero veo de armarlo y si nos sobra tiempo en alguna clase lo damos y si no les paso la solución. ¿Les parece? Sí, profe. Bien. Y si no, bueno, nos vemos el viernes. Acuérdense que tenemos clase el viernes, seguramente vamos a dar ejercicio 8, 9 y 10. El librito les voy a pasar, lo tengo. Les paso al grupo. Bueno, profe, gracias. No, chicos, ustedes, por favor. Hasta luego entonces. Hasta luego, profe, gracias. Chao, profe. Chao, hasta luego. Hasta luego, profe. Suerte.